Tu obsesión por ser feliz es el síntoma más grave de tu decadencia. Has sido programado para perseguir un fantasma, una quimera blanda y pegajosa que el sistema ha diseñado para mantenerte en un estado de reacción perpetua. Mientras buscas ese estado de bienestar anestésico, tu arquitectura vital se desmorona bajo el peso de la mediocridad. La búsqueda de la felicidad no es una virtud, es una trampa de baja resolución que te impide construir una soberanía real. Es el parásito que devora tu capacidad de ejecución. Endereza la espalda y observa la temperatura de tu realidad actual. La mayoría de los hombres viven en un ruido térmico constante, saltando de una gratificación barata a otra, como náufragos que beben agua de mar para calmar la sed. Ese calor ansioso que sientes al final del día no es estrés, es el residuo de una vida sin dirección. Es la fricción de un motor que gira a máximas revoluciones sin estar conectado a ninguna transmisión. Estás quemando combustible para permanecer en el mismo lugar. El engaño comienza con la idea de que la paz es la ausencia de conflicto. Esa es una mentira diseñada para los débiles. La verdadera claridad no es un refugio tibio, sino un quirófano mental donde el silencio es táctico y la precisión es absoluta. Mientras la masa se ahoga en el fango del apego emocional, el soberano habita en la frialdad del propósito. No buscamos sentirnos bien, buscamos expandir nuestro territorio de influencia. Buscamos la ventaja. La arquitectura de tu fracaso ha sido construida por otros. Te han enseñado a valorar la comodidad sobre la expansión, instalando en tu biología un sistema de recompensas que favorece la supervivencia cobarde frente a la victoria depredatoria. Cada vez que eliges el camino de menor resistencia, fortaleces el algoritmo de tu propia obsolescencia. Eres una pieza en un tablero que ni siquiera comprendes, movida por hilos de dopamina barata y miedo al juicio de los mediocres. Baja el pulso. Siente el aire frío entrando en tus pulmones como un recordatorio de que la vida es un proceso mecánico de alta fidelidad. Existe una jerarquía hormonal que separa a los que mandan de los que obedecen. El cortisol es el veneno de los que reaccionan. La testosterona y el enfoque nítido son el combustible de los que proponen. No puedes construir un imperio sobre cimientos de arena emocional. Necesitas granito. Necesitas una estructura de valores que no oscile con el clima social. El ruido externo es un contaminante que nubla tu mapa de alta resolución. La masa vive en una niebla de opiniones ajenas y validación externa, buscando desesperadamente que alguien les diga que su existencia tiene sentido. Esa necesidad de aprobación es una debilidad estructural que cualquier estratega puede explotar. Nosotros, en cambio, operamos bajo el monopolio de nuestra propia atención. Tu enfoque es tu activo más valioso y actualmente lo estás regalando a cambio de nada. La disciplina no es un sacrificio, sino una ingeniería de trayectoria. Es el hacha que corta la fricción de las dudas innecesarias. Cuando un hombre decide que su palabra es una ley inquebrantable, su realidad empieza a reorganizarse. Ya no hay espacio para el residuo de la indecisión. Cada acción se convierte en un proyectil balístico dirigido hacia un objetivo de expansión. No hay misticismo en el éxito, solo hay una consecuencia matemática de la integridad y la ejecución implacable. Tu mente debe convertirse en un laboratorio de precisión nanométrica. En este espacio, no hay lugar para parásitos cognitivos que te susurran que mereces un descanso. La noción del descanso como un derecho es una invención del sistema para detener tu inercia. El único descanso legítimo es el silencio estratégico que precede a una nueva conquista. Es el enfriamiento controlado de una maquinaria que se prepara para una carga mayor. El resto es simplemente estancamiento. Imagina la textura de una vida donde cada decisión es nítida. No hay sombras, no hay dudas pegajosas, solo la resistencia del metal frío contra los obstáculos del mundo. Mientras los demás se pierden en conversaciones circulares sobre sus sentimientos, tú hablas el lenguaje de los resultados. La coherencia entre tu visión y tu acción crea un blindaje ético que ninguna tormenta externa puede penetrar.
Es la diferencia entre ser el arquitecto de tu destino o ser el residuo de los planes de alguien más. Siente el peso de la corona que te has negado a usar. La soberanía no se pide, se reclama mediante la eliminación de todo lo que te hace blando. La búsqueda de la felicidad es borrosa y caliente, la construcción de la excelencia es afilada y pesada. Debes estar dispuesto a sacrificar tu comodidad actual en el altar de tu expansión futura. No hay negociación posible. O eres el dueño de tu algoritmo mental, o eres el combustible que alimenta el sistema de otros. La ventaja competitiva nace en la purga del ruido. Cuando eliminas la necesidad de ser feliz, descubres algo mucho más potente, la vitalidad de la ejecución. Es un estado de flujo donde la fricción es cero y el impacto es máximo. Es la biología de la victoria manifestándose en cada fibra de tu ser. Aquí, el oxígeno sabe a gloria porque ha sido ganado en el campo de batalla de la voluntad. Aquí, el éxito no es una sorpresa, es una conclusión inevitable. La verdad es un espejo frío que no acepta excusas. Has pasado años buscando una salida cuando lo que necesitabas era una entrada a tu propio poder. La llave de la soberanía no está en un libro, ni en un gurú, ni en un estado emocional pasajero. Está en la precisión con la que cortas los hilos que te atan a la masa. Está en la integridad de tus cimientos y en la ferocidad con la que proteges tu autonomía. Este es el momento de la transición. La epifanía no es un sentimiento, es un cambio de código. Es entender que tu cansancio es el resultado de luchar contra tu propia grandeza. Has estado intentando encajar en un molde demasiado pequeño para tu potencial. Rompe el molde. Demuele la arquitectura de la complacencia y empieza a construir sobre la roca de la responsabilidad absoluta. El mundo no te debe nada, y es precisamente ahí donde reside tu libertad. Toma el mando ahora mismo. No esperes a que el clima cambie o a que el ruido se detenga. El ruido nunca se detiene para los que no saben ignorarlo. Tu primera microvictoria comienza con el rechazo a la gratificación inmediata. Siente el vacío de la renuncia y llénalo con el peso del propósito. Cada segundo que pasas sin una dirección clara es un territorio que entregas al enemigo. No permitas que tu vida sea un accidente estadístico. La historia no recuerda a los que fueron felices, recuerda a los que fueron coherentes. Recuerda a los que tuvieron la audacia de imponer su voluntad sobre el caos. Sé el ingeniero de tu propia trayectoria. Convierte tu existencia en un manual de operaciones de élite. Cuando el mundo te mire, que no vea a un hombre buscando consuelo, sino a un soberano que posee el mapa completo del sistema. Ejecuta con precisión. La ventana de oportunidad de tu vida se cierra con cada latido que no tiene intención. No traiciones tu propia soberanía por un plato de lentejas emocionales. Levántate por encima de la niebla y observa el horizonte con la mirada de quien ya sabe que la victoria es suya. El sistema te quiere blando, la verdad te exige ser de granito. Elige tu material. Tu necesidad de pertenecer es el grillete más pesado que arrastras hacia el abismo de la irrelevancia. Te han convencido de que la empatía indiscriminada y la conexión con la masa son virtudes, cuando en realidad son los mecanismos de seguridad que el sistema utiliza para que no escapes de la media. Mientras sigas buscando la validación de los que no han construido nada, serás simplemente otro componente desechable en una maquinaria que no te pertenece. La masa es un organismo blando, caliente y errático que se consume en su propia ansiedad. Tú, en cambio, estás aquí para convertirte en una anomalía de alta fidelidad. Endereza el cuello y siente la resistencia de tus propias vértebras. La mayoría de las personas que te rodean son procesadores de ruido. Ellos no piensan, reaccionan a estímulos externos diseñados para ordeñar su atención y su energía vital. Viven en una temperatura constante de agitación pegajosa, preocupados por problemas que ellos mismos han inventado para evitar mirar al vacío de su falta de propósito. Su existencia es un error de sistema,
Un residuo biológico que solo sirve como advertencia de lo que sucede cuando un hombre renuncia a su soberanía. Nosotros no operamos bajo esas reglas. Para nosotros, la realidad es un mapa de variables que pueden ser dominadas mediante la precisión y la arquitectura del éxito. Mientras ellos se pierden en el laberinto de sus inseguridades, nosotros instalamos un algoritmo de ejecución que ignora el ruido. La ventaja competitiva no es un golpe de suerte, es la consecuencia de haber purgado los parásitos emocionales que te impiden ver la trayectoria con nitidez. Es la frialdad de quien sabe que su victoria es una cuestión de tiempo y coherencia. La biología de la mediocridad es contagiosa. Cada vez que intentas explicar tus ambiciones a una mente pequeña, permites que su estática contamine tu laboratorio mental. El mundo está lleno de personas que prefieren verte fracasar antes que admitir que su propia inactividad es una elección cobarde. Son depredadores de sueños que utilizan la culpa y la moralidad blanda para recortar tus alas. Rompe el vínculo de forma inmediata. La soledad del soberano es preferible al ruido asfixiante de los esclavos satisfechos. Baja el pulso y observa la jerarquía real del mundo. No hay igualdad en la naturaleza de los resultados. Existe una estructura piramidal donde la base está compuesta por aquellos que buscan la felicidad barata y la cima por aquellos que han dominado su propia biología. La dopamina de la masa es volátil y degradante. Se obtiene mediante el consumo pasivo y la gratificación instantánea. Nuestra dopamina es de alta densidad. Nace de la conquista de objetivos complejos y de la expansión de nuestro territorio mental. Es el combustible de un motor de alta gama que no acepta impurezas. El sistema necesita que seas predecible. Necesita que tus miedos sean los mismos que los de la mayoría para poder ofrecerte las mismas soluciones mediocres. Cuando dejas de buscar la aprobación externa, te vuelves invisible para sus mecanismos de control. Te conviertes en una fuerza autónoma que opera fuera de la frecuencia del miedo. Esta es la verdadera libertad radical, el monopolio absoluto de tu atención y la capacidad de generar un impacto real sin pedir permiso a nadie. La masa es caos, nosotros somos estructura. El caos es blando y se adapta a la forma del contenedor que lo atrapa. La estructura es de granito y corta el viento con la autoridad de lo que es sólido y eterno. Cada vez que eliges la disciplina sobre el impulso, estás reconfigurando tus circuitos neuronales para la excelencia. Estás eliminando la fricción que mantiene a los demás atrapados en ciclos de arrepentimiento y parálisis. Eres el arquitecto de un sistema de fricción cero donde cada acción cuenta y cada residuo es eliminado. Siente el aire frío recorriendo tu piel. Es la temperatura de la claridad absoluta. No busques calor en el grupo, el calor es el refugio de los que tienen miedo a la intemperie de la verdad. Acepta la frialdad de tu propia ambición como un blindaje que te protege de la mediocridad circundante. La masa se ahoga en la niebla del nosotros colectivo, el soberano emerge en la nitidez del yo, responsable. Tu compromiso no es con la sociedad, ni con la cultura, ni con las expectativas de tus antepasados. Tu compromiso es con la integridad de tu propia expansión. Ellos seguirán hablando de equilibrio mientras tú te enfocas en la dominación de tu disciplina. El equilibrio es una palabra que los débiles usan para justificar su falta de intensidad. No buscamos una vida equilibrada, buscamos una vida alineada con una visión de poder y precisión. El motor que no se detiene es el que llega primero. El pulso que no tiembla es el que acierta en el blanco. No hay término medio en la ingeniería de la victoria. O eres el proyectil o eres el obstáculo. El engaño de la igualdad ha atrofiado tu capacidad de percibir tu propia superioridad potencial. Te han dicho que todos los caminos son válidos, pero solo hay una senda que conduce a la soberanía real. Todos los demás caminos son senderos circulares que terminan en el mismo cementerio de ambiciones olvidadas. Ignora el canto de sirena de la normalidad. La normalidad es la enfermedad terminal del alma humana. Nosotros elegimos la salud de la excepcionalidad.
aunque el precio sea el aislamiento táctico del resto de la especie. Cierra el acceso a tu mundo interior. Nadie tiene derecho a entrar en tu quirófano mental a menos que aporte una herramienta de precisión. Limpia tu entorno de parásitos, de ruidos innecesarios y de apegos que solo sirven para lastrar tu ascenso. La arquitectura de tu éxito requiere un espacio estéril, donde la única voz que resuene sea la de tu propia autoridad. La masa se conforma con fragmentos de realidad. Nosotros exigimos el mapa completo de alta resolución. Ejecución implacable. Esa es la única métrica que importa en el mundo de los resultados. Mientras ellos discuten teorías y se pierden en la filosofía del bienestar, tú estás moviendo piezas en el tablero real. Estás construyendo cimientos que durarán más que sus opiniones volátiles. Estás asegurando tu ventaja mientras ellos duermen el sueño de los que no tienen nada que proteger. El tiempo es un recurso que ellos desperdician. Para nosotros, el tiempo es el lienzo donde grabamos nuestra voluntad. Mantén la presión. La tensión que sientes no es algo que debas aliviar, sino algo que debes canalizar. Es el arco tensado antes de soltar la flecha. La masa busca el alivio porque no soporta el peso de su propia existencia. Nosotros abrazamos la tensión porque sabemos que es el preludio de la expansión. Eres el soberano de tu propio dominio, el único juez válido de tu progreso y la única autoridad que puede validar tu trayectoria. La idea de que debes encontrarte a ti mismo es el error de diseño más costoso de tu existencia. No eres un objeto perdido en un bosque místico esperando ser descubierto por la suerte o la introspección pasiva. Eres un proyecto de ingeniería de alta complejidad que debe ser construido desde los cimientos. Mientras la masa pierde décadas en retiros espirituales buscando una esencia inexistente, el soberano se dedica a la arquitectura de su propia voluntad. La identidad no es una revelación, es una ejecución. Endereza la postura y siente el peso de tu propia estructura ósea. La mayoría de los hombres son castillos de arena que se disuelven ante la primera marea de opinión pública. Su mundo interior es un fango blando de deseos contradictorios y miedos heredados que no han tenido la valentía de auditar. Nosotros operamos con cimientos de granito. La integridad no es un concepto moral, es una propiedad física de los materiales que no se quiebran bajo presión. Si tu estructura mental oscila cuando el mundo exterior grita, es porque tu arquitectura tiene fugas de energía que el sistema está utilizando en tu contra. El engaño de la validación externa es el residuo tóxico que nubla tu visión. Te han programado para buscar el permiso en los ojos de los demás, convirtiendo tu autonomía en una mercancía barata. Esa necesidad de aplauso es un parásito que devora tu capacidad de tomar decisiones quirúrgicas. La verdadera soberanía nace en el vacío de la aprobación. Es el silencio táctico de quien no necesita explicar su trayectoria porque sus resultados hablan en una frecuencia que los mediocres no pueden sintonizar. La validación interna es el único blindaje que no tiene fisuras. Observa la mecánica de tus hábitos. No son simples rutinas, son el algoritmo de tu destino. Un sistema de fricción cero es aquel donde la intención y la acción están alineadas con una precisión nanométrica. La masa vive en un estado de cortocircuito constante, deseando una expansión que su propia biología perezosa sabotea cada mañana. Su motor vital está lleno de residuos de indecisión. Tu tarea es la purga absoluta de cualquier hábito que no contribuya a la arquitectura del éxito. Si no sirve para la conquista, es un lastre que debe ser eyectado al vacío. Baja el pulso y visualiza tu mente como un laboratorio de alta resolución. Cada pensamiento es un dato, cada emoción es una señal que debe ser filtrada por la razón vitalista. No permitas que el ruido de la ansiedad caliente contamine la pureza de tu enfoque predatorio. El oxígeno en tu sangre debe alimentar la claridad, no el pánico. Existe una belleza gélida en la toma de decisiones basada exclusivamente en la coherencia y la ventaja. Es el pulso rítmico de la eficiencia pura,
despojado de cualquier sentimentalismo innecesario que solo sirve para ralentizar la ejecución. La autonomía real es el monopolio de tu propia atención. En un mundo diseñado para fragmentar tu enfoque en 1000 pedazos insignificantes, la capacidad de sostener una visión única es un superpoder de élite. La masa entrega su atención a cambio de ráfagas de dopamina barata, convirtiéndose en el combustible de plataformas que ellos mismos no controlan. Nosotros protegemos nuestro enfoque como el activo más preciado de nuestro imperio. Tu atención es el cincel con el que esculpes tu realidad. Si permites que otros lo manejen, terminarás viviendo en una escultura que odias. El mapa de alta resolución de tu vida requiere una honestidad brutal. Debes ser capaz de identificar tus propios errores de sistema sin la interferencia del ego. El ego es blando y busca proteger una imagen falsa, la integridad es afilada y busca la verdad operativa. Si un proceso no funciona, se demuele y se reconstruye. No hay espacio para la nostalgia en la ingeniería de la victoria. Cada residuo de debilidad que eliminas hoy es un centímetro de territorio mental que recuperas para tu expansión futura. Siente la temperatura de tus decisiones actuales. ¿Son frías y precisas o calientes y reactivas? La masa reacciona al calor del momento, movida por impulsos químicos de baja fidelidad. Nosotros operamos en la frialdad de la estrategia a largo plazo. La arquitectura de tu éxito no se mide en días, sino en la solidez de una trayectoria que no puede ser desviada por tormentas pasajeras. Es el peso de la soberanía lo que te mantiene anclado mientras los demás son arrastrados por el viento de la tendencia y el ruido social. El sistema te prefiere distraído y lleno de dudas, buscando una paz que nunca llegará porque la paz sin poder es simplemente rendición disfrazada. La verdadera tranquilidad es una consecuencia del dominio absoluto sobre tu entorno y sobre tu propia biología. Es el silencio que reina en una maquinaria perfectamente aceitada que sabe exactamente hacia dónde se dirige. No busques alivio, busca alineación. No busques consuelo, busca capacidad de impacto. El universo no responde a tus sentimientos, responde a la nitidez de tu voluntad. Esta es la ingeniería prohibida que el mundo exterior intenta ocultarte tras velos de moralidad blanda y espiritualidad anestésica. La verdad es que eres el único responsable de la calidad de tu estructura vital. Si tu vida es un caos borroso, es porque has permitido que manos extrañas dibujen tus planos. Toma el control de las herramientas de precisión. Reclama el monopolio de tu destino. Construye con granito lo que otros intentan sostener con saliva y esperanza. La coherencia es tu única ventaja real. Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que ejecutas forman una línea recta sin fisuras, te vuelves imparable. El mundo se aparta ante un hombre que tiene una arquitectura interna inquebrantable. Mientras la masa se pierde en las sombras de su propia incoherencia, tú avanzas con la luz de una visión de alta fidelidad. Eres el arquitecto. Eres el soberano. Eres la única autoridad en tu realidad. Has sido engañado con la idea de que el éxito es el resultado del esfuerzo agónico y la lucha constante contra el mundo. Esa es la narrativa de los esclavos, una mentira diseñada para que ames tus cadenas y sientas orgullo por tu propio agotamiento. El verdadero dominio no se siente como una guerra, se siente como un algoritmo de alta fidelidad operando en un entorno de fricción cero. Mientras la masa se desangra en batallas inútiles contra las circunstancias, el soberano habita en un estado de flujo donde cada movimiento es económico, letal y preciso. No buscamos el sudor, buscamos el impacto. Endereza la espalda y siente el descenso rítmico de tu cortisol. La maestría es la eliminación total de los residuos de la duda. Es el momento exacto en el que dejas de intentar y empiezas a ejecutar. La mayoría de las personas operan con un motor lleno de arena emocional, frenando su propia inercia por miedo a la velocidad. Nosotros hemos purgado el sistema. Cuando tu arquitectura interna es de granito, la realidad exterior deja de ser un obstáculo para convertirse en el lienzo de tu voluntad.
El aire es más denso, el tiempo se dilata y tu enfoque predatorio se vuelve absoluto. La victoria no es un evento futuro, es una frecuencia biológica en la que decides vibrar ahora mismo. La masa vive en el pasado de sus errores o en el futuro de sus ansiedades, habitando en una niebla borrosa que les impide ver el presente con resolución. Nosotros ocupamos el presente con la autoridad de un conquistador que ya posee el mapa. Esta es la dopamina de alta densidad, el placer gélido de saber que tus manos están sobre los controles de tu destino. Es el silencio del depredador antes del salto, una calma que no nace de la paz, sino de la certeza absoluta de la conquista. Tu cansancio crónico es el síntoma de una vida que no te pertenece. Es el resultado de procesar las expectativas de los demás a través de tu propio hardware mental. La claridad es el oxígeno que solo llega a los que saben respirar bajo la presión de su propia visión. Siente cómo tu pulso se sincroniza con la cadencia de la eficiencia. No hay fatiga cuando hay alineación. La fatiga es el residuo de la incoherencia, la energía infinita es la recompensa de la integridad. Eres una maquinaria de guerra diseñada para la expansión, no un recipiente para las quejas de la mediocridad. Observa el colapso de tus antiguas creencias como si fueran estructuras obsoletas siendo demolidas en cámara lenta. Aquella búsqueda de felicidad que te destruía era, en realidad, el parásito que el sistema utilizó para mantenerte dócil. Al buscar el bienestar, aceptabas la premisa de que te faltaba algo. Al buscar la soberanía, reconoces que ya posees el monopolio de tu poder. El clic mental ocurre cuando comprendes que la felicidad era el engaño y el orden es la recompensa. No necesitas ser feliz, necesitas ser nítido. Necesitas ser implacable. La arquitectura del éxito es una geometría prohibida para los que prefieren el calor pegajoso de la masa. Mientras ellos buscan refugio en el caos, tú encuentras tu libertad en la estructura. El secreto que el bloque inicial te sugería se revela ahora con una claridad quirúrgica. El sistema no quiere que seas infeliz, quiere que seas un buscador. El buscador es un consumidor, el arquitecto es un creador. Al renunciar a la búsqueda, te conviertes en la fuente. Eres el origen de tu propia ventaja competitiva, el motor que genera su propia inercia sin depender del combustible externo de la aprobación. Baja el pulso y acepta tu nueva identidad como un hecho consumado. Ya no eres la pieza que reacciona, eres el jugador que define las reglas del juego. La soberanía es un peso metálico y frío sobre tus hombros, pero es un peso que te da estabilidad contra las tormentas del azar. Mientras los demás son hojas arrastradas por el viento del cambio social, tú eres la roca de granito sobre la que se estrellan las olas. Tu vida ya no es una serie de accidentes, es una secuencia de ejecuciones planificadas con precisión nanométrica. Tu legado comienza en este preciso instante de silencio táctico. No se construye con grandes discursos, sino con microvictorias inmediatas que validan tu nueva arquitectura. Cada vez que eliges la coherencia sobre el impulso, estás reclamando un territorio mental que antes le pertenecía al ruido externo. Siente la textura afilada de tu voluntad. No hay espacio para el residuo de la debilidad. La expansión es tu estado natural y la excelencia es tu única métrica de éxito. Has despertado del sueño anestésico de la masa para evitar la vigilia de los soberanos. La llamada al frente es una orden silenciosa que emana de tu propia vitalidad. El mundo está hambriento de hombres que no puedan ser comprados, distraídos o asustados. Tu presencia debe ser una declaración de guerra contra la mediocridad y un faro de nitidez para aquellos que aún están perdidos en la niebla. No busques seguidores, busca impacto. No busques permiso, busca expansión. Eres el arquitecto de un imperio que no conoce límites porque ha sido construido sobre la verdad operativa de tu propia autonomía. Levántate y camina con la pesadez de quien sabe que cada paso deja una huella eterna en la realidad. El sistema intentará volver a atraparte con sus cantos de sirena y sus trampas de bienestar barato, pero tú ya conoces el mapa.
La niebla se ha disipado y solo queda el horizonte frío de tu ambición. Eres la autoridad. Eres la claridad. Eres el pulso que no tiembla cuando el mundo grita. La ejecución es tu oración y la victoria es tu único destino posible. La paradoja que ha mantenido tu motor gripado durante años se disuelve ahora bajo la luz de esta nitidez quirúrgica. Creías que necesitabas motivación, cuando lo que te faltaba era una estructura de granito que no dependiera de tus estados de ánimo. La felicidad que buscabas era el residuo de un sistema que te quería consumible, una distracción térmica diseñada para que no notaras cómo tu soberanía era succionada por el ruido externo. Al renunciar a esa búsqueda blanda y pegajosa, has recuperado el hacha de la prioridad. Has comprendido finalmente que la paz es el resultado del dominio absoluto, no su requisito previo. Endereza la espalda ante este espejo de verdad operativa. Tu expansión no es una opción romántica, es un imperativo biológico que has ignorado por demasiado tiempo mientras te ahogabas en el fango de la complacencia. Cada segundo de indecisión es un centímetro de territorio mental que entregas a la masa mediocre. La arquitectura de tu éxito ya no es un plano teórico, es una orden de ejecución inmediata que vibra en tu sangre con una frecuencia de alta fidelidad. El mundo no necesita más soñadores buscando bienestar, necesita soberanos que impongan el orden sobre el caos con un pulso que no tiembla. Baja el pulso y acepta la textura metálica de tu nueva realidad. El engaño ha terminado. Ya no puedes fingir que no ves los hilos del parásito que intentaba drenar tu vitalidad mediante la promesa de una vida sin fricción. La fricción es el fuego que forja el acero de tu integridad. No busques alivio en la niebla de los demás, busca la presión que garantiza tu precisión. Eres el dueño del algoritmo, el arquitecto del sistema, el único responsable de la nitidez de tu trayectoria. El éxito es ahora una consecuencia matemática de tu coherencia inquebrantable. Siente el aire frío recorriendo tu sistema como una purga definitiva de todo ruido innecesario. Tu legado no se escribe con deseos, se graba con la fuerza de tus ejecuciones diarias. Has recuperado el monopolio de tu atención y con ello, el mando de tu destino. La masa seguirá buscando refugios de arena mientras tú levantas torres de soberanía que desafían la gravedad de la mediocridad. No hay vuelta atrás hacia la ceguera cómoda. El conocimiento de la verdad operativa es un camino de un solo sentido hacia la cima. Ejecuta con la frialdad de quien ya ha ganado la guerra en su propio laboratorio mental. Tu primera microvictoria te espera en el siguiente segundo de silencio táctico. No traiciones esta claridad por un plato de gratificación barata. Mantén el enfoque predatorio. Protege tu ventaja. Expande tu territorio. La victoria no es una meta, es tu única forma de existencia permitida a partir de este instante. Eres el soberano. Eres la autoridad. Eres la arquitectura viva de tu propio triunfo. La idea de que tienes potencial es el sedante más efectivo que el sistema te ha inyectado para que aceptes tu estancamiento actual. El potencial no es una promesa, es una deuda no pagada con tu propia biología. Mientras la masa se consuela con la fantasía de lo que podría llegar a ser si las circunstancias fueran perfectas, el soberano entiende que las circunstancias son el residuo maleable de su propia ejecución. No busques el momento adecuado porque el tiempo es un depredador que no negocia. El reloj no marca segundos, marca el consumo de su oportunidad de dominio. Endereza la espalda por última vez y siente el peso de la responsabilidad absoluta sobre tus hombros. La mayoría de los hombres mueren esperando una señal externa, un permiso que nunca llegará porque el sistema está diseñado para ignorar a los que piden permiso. La señal eres tú. Tu pulso es el metrónomo de una maquinaria que debe empezar a triturar la complacencia ahora mismo. La calidez de la esperanza es el refugio de los mediocres. La frialdad de la planificación es el aire que respiran los que conquistan. Baja el pulso y observa el mapa de alta resolución que has construido en estos minutos de silencio táctico. La felicidad era la niebla,
Pero el orden es la montaña de granito que emerge tras la purga del ruido. Has comprendido que tu valor no reside en cómo te sientes, sino en la integridad de tu arquitectura mental y en la precisión de tu impacto en el mundo real. No hay misticismo en tu ascenso, solo hay una alineación matemática entre tu voluntad y tu acción. Eres el monopolio de tu propia atención, el único estratega en tu tablero. El parásito de la mediocridad intentará volver a susurrarte al oído en cuanto cierres esta ventana de claridad. Te dirá que mañana será más fácil, que mereces un alivio, que no necesitas ser tan implacable. Ese es el sonido del ruido externo intentando recuperar a su esclavo. Reconoce esa voz como el residuo de un error de programación que ya no tiene espacio en tu quirófano mental. Tu compromiso es con la excelencia, no con la comodidad. Tu lealtad es con tu expansión, no con tu pasado blando y borroso. Siente el aire frío de la cima. Aquí no hay multitudes aplaudiendo, solo el silencio de la victoria y la textura afilada de una vida vivida bajo tus propios términos. Tu legado no es algo que dejas atrás, es algo que llevas contigo en cada decisión ejecutada con precisión nanométrica. Eres el arquitecto de una trayectoria que no admite desviaciones. Eres la autoridad silente que no necesita gritar para dominar la realidad. La soberanía es tu estado natural y el éxito es tu única conclusión lógica. Levántate y actúa con la cadencia de un proyectil que ya conoce su destino. El tiempo de la teoría ha terminado, comienza la era de la ejecución implacable. No busques combustible en el exterior, genera tu propia inercia mediante la microvictoria de este mismo instante. El mundo pertenece a los que tienen la audacia de imponer su arquitectura sobre el caos. Sé el granito en un mundo de arena. Sé el pulso que no tiembla. Sé el soberano que tu vitalidad exige.